Bueno, qué bueno vernos esta mañana, que Dios los bendiga a todos. Amén. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos ha cuidado, nos ha guardado. Y por eso estamos aquí esta mañana, dispuestos a darle a Dios la gloria y la honra que Él se merece. Bienvenidos todos. Ahora Dios trae una palabra para nosotros y usted tiene que disponer su corazón, su mente. Tiene que empezar a luchar contra todo estorbo del enemigo, porque seguramente que el enemigo tratará de impedir que el alimento llegue a nuestro corazón. Vamos entonces a tomar nuestro tema esta mañana. Nuestro texto de estudio es Romanos capítulo 12, versículo 1, donde Dios nos está invitando a morir, ¿no? Bueno, ya hemos dado muchas vueltas a esta palabra. Decíamos que morir no es fácil, que el solo hecho de escuchar la palabra muerte ya como que no nos pone en guardia, pero el Señor dice: ustedes tienen que morir, necesitan morir. Yo quiero que miremos esta mañana este proceso de muerte en el ministerio de Jesús. Cómo Jesús enfrentó este proceso de la muerte y cuál fue el resultado. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 36, por favor. Mateo 26, 36. Recordemos que nuestro alimento es la palabra de Dios. El alimento para nuestra alma es la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje que seguramente es conocido. Generalmente estos pasajes se tocan en Semana Santa, en los tiempos de la pasión de Jesús, hermano, pero hoy tiene una palabra especial para nosotros. Dice la palabra así: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Miren que el que me traiciona está aquí. Bueno, nosotros podemos mirar a través del estudio del ministerio de Jesús que él enfrentó muchos momentos difíciles durante su vida, muchos. Enfrentó rechazos, enfrentó calumnias, enfrentó el odio, ¿no? Intentos de asesinato contra él. Pero sin duda que este fue uno de los momentos más duros de su vida, uno de los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque se trataba de disponerse para entregar su vida. Se trataba de ofrecerse para ser crucificado, y eso significaba muerte. Estaba a horas de que esto sucediera. En dos ocasiones tuvo que Jesús que enfrentar esta realidad de su muerte. Una fue cuando Pedro trató de convencerlo, ya lo habíamos leído, de que no fuera a la cruz.
Jesús tomó esto como una trampa del enemigo, pero no trascendió. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Pedro le dice, cuando Jesús comienza a hablar de la muerte, Pedro le dice, Jesús, ¿cómo se te ocurre que te vas a dejar matar? No es posible que vayas a la muerte. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero no pasó de ahí. Bueno, él siguió, ¿no? Entonces, esta fue una insinuación que vino de afuera. Fue una insinuación, un ataque del exterior. Pero lo que estaba viviendo en este momento, allí en el huerto del Getsemaní, no venía de fuera. Esto venía de dentro de él mismo. Esto venía de su alma, ¿no? La lucha era contra sí mismo, era contra su propio deseo como hombre. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Jesús sabía cómo iba a morir. Conocía cada uno de los detalles de su agonía. Él lo sabía todo. Él no se estaba enfrentando a nada desconocido. Por eso, el tema de la muerte se volvía tan angustioso para él. Fue una batalla emocional tan intensa que Lucas dice que de sus poros se abrieron y comenzó a sudar como gotas de sangre. Eso lo dice Lucas 22:44. Si usted quiere, lo puede confirmar. Lucas 22:44 está hablando del mismo pasaje. Es un pasaje paralelo y ahí dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Bueno, analizando científicamente el asunto, dicen que cuando una persona entra en una angustia tan grande, en una lucha interior tan enorme, dice que es posible que los poros comiencen a abrirse y comience a brotar la sangre. Y eso fue lo que le pasó a Jesús, y Lucas lo narra para que nosotros entendamos el sufrimiento de Jesús. En ningún momento, en ningún otro momento de su ministerio vemos a Jesús tan angustiado, ni siquiera en el momento de su crucifixión. Fue este el momento. Entonces podemos concluir diciendo que la batalla más grande no fue contra Satanás, no fue contra el diablo. La batalla más grande no fue contra sus opositores, los que lo habían condenado, los que los querían llevar a la muerte. La batalla más grande fue contra sí mismo, fue contra él mismo, contra su propio deseo, con el deseo que batallaba dentro de su corazón y se resistía de alguna manera a cumplir el propósito de Dios. Y eso lo tenemos que tener nosotros bien claro. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Repetitivamente, ¿cómo oró Jesús? Él, en las 3 ocasiones que menciona el pasaje, él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue la oración de Jesús, que se haga tu voluntad. Lo mismo, su deseo de no morir quería imponerse. El deseo de Jesús como hombre quería imponerse sobre la voluntad de Dios, y eso fue lo que causó la lucha tan impresionante. Yo sé que debo morir, porque a eso vine a la tierra. Pero hay algo que se resiste porque tiene miedo al dolor, porque tiene miedo a la renuncia. Pero él sabía que tenía que hacerlo y que no había otra alternativa. Su cuerpo se resistía a morir. Hermano, eso le pasa a todo el ser humano. Todos los cristianos, todos los creyentes, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar la decisión de morir a nuestros deseos. Vamos a tener que tomar esa decisión. Y no va a ser fácil tomar esa decisión. Pero vamos a tener que luchar y hacerlo porque no tenemos otra alternativa. ¿Recuerdan ustedes el texto? Que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, habrá una nueva vida y habrá un nuevo fruto. Morir no es fácil
Y lo vamos a mirar a continuación. El enemigo más peligroso para el que quiere hacer la voluntad de Dios está dentro de nosotros mismos. ¿Sí lo creen ustedes? Está dentro de nosotros mismos. El deseo de complacernos a nosotros mismos. Ese es el enemigo más grande. Mire, de pronto en las enseñanzas que hemos escuchado, hemos puesto a Satanás como el principal enemigo, ¿cierto? Pero eso nos han dicho. El diablo es el principal enemigo, y luche contra el diablo, y aplaste al diablo, ¿no? Y arrase con el diablo y con todos sus demonios. Pero la realidad, mis amados, es que a pesar de que combatimos cuerpo a cuerpo con el diablo, aún seguimos teniendo en nuestras vidas cosas que no deberíamos tener. Porque si el diablo está vencido, aún nosotros estamos perdiendo nuestras batallas como cristianos. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Estamos perdiendo batallas, demasiadas batallas. Y el enemigo está crucificado, el enemigo está derrotado, pero yo sigo perdiendo mis batallas. ¿Por qué? Porque el problema no es del enemigo, el problema soy ¿quién? Yo. Son mis deseos que no han sido llevados al altar para que mueran, para ser crucificados con Cristo Jesús. Y mientras nosotros no hagamos morir nuestros deseos, habrá un peligro grande de perder nuestras batallas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esto es parecido a lo que les pasa a las personas que han caído en una adicción, una droga, alucinógena, cualquier tipo de adicción. Cuando una persona empieza a consumir, el cuerpo se va habituando a esa sustancia. El cuerpo se habitúa a la sustancia. Y el día que la persona quiera dejar de consumir, el cuerpo empieza a pedir y a exigir. Y allí comienza la lucha, ahí comienza la agonía. Ustedes, creo que todos de alguna manera hemos tenido la oportunidad de ver personas atrapadas en el vicio de la droga o cualquier otro tipo de vicio, no solamente la droga, el alcohol, todas esas cosas que dañan, hermano. Nos hemos visto cómo la gente frente a un evento, frente a una desgracia, frente a un accidente, hermano, juran y perjuran: nunca más lo voy a volver a hacer, nunca más. Hermano, pero llega el momento en que esa fuerza comienza a arrastrarlos y ahí se da la lucha. La gente sale de cualquier adicción, puede salir, pero no sola. La gente no puede salir sola. Una persona que se enfrente a la lucha solo va a terminar siendo vencido. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y está dispuesto a ayudarnos, hermano, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Pero este ejemplo que les estoy poniendo nos ayuda a entender lo que pasa con nosotros, con nuestra vida. Desprenderse de un estilo de vida en el que se ha vivido por años no es fácil. No es fácil, hermano. En el transcurso de la vida nosotros vamos adquiriendo vicios, vamos adquiriendo hábitos, unos buenos y otros malos. Unos construyen, unos edifican, unos bendicen, pero otros dañan, destruyen. Nos destruyen a nosotros, destruyen a nuestra familia. Entonces, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, lo que el Señor quiere es liberarnos de esos vicios que están dañando nuestra vida. Pero Él necesita ¿de qué? De nuestra voluntad rendida. Él necesita de nuestra voluntad rendida. Hermano, tenemos que entrar en un momento de agonía, si es necesario, para despojarnos de lo que nos daña. Por eso estamos tomando el ejemplo de Jesús. Pero es perfectamente posible. Es perfectamente posible. Hermano, hemos aprendido cosas que no deben seguir en nuestras vidas. Se pegaron a nosotros, a nuestra conducta.
dependiendo del entorno en el que vivimos, ¿verdad? Tal vez una persona que creció en medio de una familia que manejaba un lenguaje vulgar, ¿sí? Que los padres no tuvieron cuidado y enseñaron a los hijos a hablar de una manera vulgar y grosera, y hasta les festejaron cuando ellos decían esas palabras. O sea, crecieron con esa inclinación. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, venimos para ser libres de todo eso. Tal vez, hermano, crecimos en una familia donde nos enseñaron el egoísmo, ¿sí? Puede ser, o en algún momento fuimos contaminados por el egoísmo. Nos enseñaron que lo único que importa es lo nuestro, que lo demás no importa. Tal vez nacimos en una familia, mis amados, donde se le dio espacio al rencor, al resentimiento, a la falta de perdón, y eso se nos pegó a nosotros. La amargura, el resentimiento. Y esas son cosas que han venido pegadas en nosotros, han sido transmitidas como una herencia, y ahí están, mis amados. Pero hoy el Señor dice, ustedes tienen que morir a eso. Tienen que morir, pero no va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil, porque es arrancar de nuestra vida algo que ha permanecido ahí, ha hecho parte de nosotros, pero tiene que ser arrancado, cueste lo que cueste. Eso significa morir. Eso significa morir. Tal vez habrán palabras que quieran salir de nuevo, pero hay que aplastar ese impulso. Habrán conductas que quieran levantar la cabeza y volvernos a dominar, pero tenemos que tener el valor para decir no, porque yo estoy naciendo, estoy renaciendo, yo quiero ser una nueva criatura, quiero ser una nueva persona, y necesito dejar mi pasado atrás. Romanos 8:6 habla de lo peligroso que es vivir manejado por nuestros propios deseos. Romanos capítulo 8, versículo 6, por favor, vamos a analizarlo. Romanos 8:6 dice así: por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los lleva ¿a dónde? ¿A dónde dice? Muerte. Hermano, pero esta no es la muerte positiva. No, esta no es la muerte de la cual se resucita para una vida nueva. Esta es la muerte eterna, esta es la perdición eterna. Cuando permitimos que la naturaleza pecaminosa nos controle, vamos a terminar en la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, los va a llevar a la vida y a la paz. Hermano, ¿hacia dónde quiere llegar usted? ¿Cuál es el objetivo para su vida? Usted, hermano, está caminando hacia la paz y a la vida. Necesita que el Espíritu Santo haga morir esos deseos que nos van a llevar hacia el lugar contrario. Y Gálatas corrobora esta declaración del apóstol Pablo. En el capítulo 6, versículo 8, Pablo ahora les dice lo mismo a los Gálatas, y les dice así, miren lo que dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué cosecharán? Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida, ¿qué? Eterna. Hermano, el que siembra para la carne, el que vive para complacer la carne, es como si sembrara muerte que luego cosechará de una manera irremediable. Pero el que permite que el Espíritu de Dios lo guíe, está caminando hacia la vida abundante. Hermano, ¿qué trata de decirnos Dios con esto esta mañana? Hermano, que Él quiere la vida para nosotros. Por eso nos está trazando el camino correcto. Hermano, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué negarse a morir a algo que sabemos que nos está dañando? ¿Por qué? Cuando hay algo que sabemos que
está dañando mi vida, mi matrimonio, mi economía, que está dañando mi paz. ¿Por qué voy a negarme a morir a eso? Se dice que el ser humano, en su estado natural, es suicida. Todos somos suicidas en potencia. Todos. Ustedes han oído hablar de eso, eso es científico. Todos los seres humanos tienen una tendencia suicida. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a perecer y vamos para allá. ¿Sí o no? Bueno, en esos días estaba mirando yo una conferencia de una psiquiatra y dice que los hombres, que mueren más hombres que mujeres. ¿Han oído ustedes eso? Por eso en el mundo hay más mujeres que hombres. ¿Por qué los hombres mueren más rápido que las mujeres? ¿Sabe por qué? Por la audacia que ellos tienen, ¿sí? Por la poca precaución que los hombres tienen, porque como se consideran o nos consideramos fuertes, ¿no es cierto? Grandes, poderosos, y vamos desafiando el peligro por todo lado, ¿sí? Entonces hay una tendencia suicida cuando alguien toma una moto y excede la velocidad permitida. ¿Qué está buscando? La muerte, ¿cierto? Hay una tendencia suicida cuando usted sabe que hay cosas que no debe comer y las come. En el ser humano hay una tendencia suicida. Hermano, pero lo que el Señor está diciendo acá es que esa tendencia suicida debería estar en nosotros. ¿Para qué? Para hacer morir lo que nos hace daño, lo que no nos conviene. Entonces, este pasaje es muy importante. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosecharán destrucción y muerte. ¿Qué es lo que está alimentando nuestra vida? ¿De qué nos estamos alimentando? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Tenemos dos casos que ilustran esta verdad. Dos casos que ilustran esta verdad, ¿no? Y uno de los casos está en Génesis 3, 1 al 6. Vamos a mirarlo. Ese es el caso negativo, del que no se debe tomar referencia ni ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Bueno, está la historia de la caída de Adán y Eva, por la cual entró la maldición y la muerte al mundo. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y Eva le contestó: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Y mire lo que dice: Dios dijo. Ya tenían la información, ya conocían el deseo de Dios. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué dice? Una tendencia suicida desde la primera mujer que existió en la tierra. Tremendo eso, ¿verdad? Ahora mire lo que pasa. El diablo, en forma de serpiente, siempre tratando de echar al abismo a la creación de Dios, les dijo: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y aquí está el problema. El versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y también él comió. Quiero leer este versículo en otra versión y dice: la mujer se fijó en el fruto del árbol, si se podía comer, y que solo de verlo se antojaba,
y daban ganas de alcanzar la sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y él también comió. Y se desató el desastre más grande que ha habido en la humanidad. Hermano, ni la peste negra ni el COVID-19 ha sido tan devastador como lo que Adán y Eva desataron para el mundo en ese momento. Hermano, porque eso va a llevar al infierno a millones y millones de personas. No es muerte física. Ojalá fuera la muerte física. Es la muerte eterna. Ahí se abrió el hueco por el cual el diablo iba a llevar a la humanidad a la perdición. Ahora, eso para que entendamos lo peligroso que puede ser dejarnos dominar por nuestros deseos. ¿De quién fue la culpa? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez siempre se le echó la culpa al diablo, ¿cierto? Pobre diablo. Toda la culpa es del diablo, ¿cierto? No es verdad. La culpa no fue del diablo. El diablo existe para poner trampas y tropiezos a los hijos de Dios. Para eso existe y nunca va a dejar de hacerlo. Hermano, pero la culpa fue de los dos. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían el mandamiento, conocían la voluntad de Dios como Cristo la conocía también, ¿verdad? Pero entonces pesó más el deseo que tenía esta mujer por probar el fruto. Eso pesó más y desencadenó la desgracia más grande para la humanidad. ¿Qué dice? Mire, este texto me gusta, pues, es una versión diferente. La mujer se fijó que el fruto del árbol se podía, ¿qué? Comer, ¿no? Yo creo que esta mujer pasó varias veces por debajo de ese árbol. No fue la primera vez. Y ella lo miraba y decía, qué bueno comer de ese árbol, pero es que Dios nos dijo que no comiéramos. Pero chorreaba el árbol, ¿cierto? Yo me lo imagino. Bueno, listo, hoy no, venció. Pero un día aparece Satanás, el mentiroso, el padre de mentira, y esta versión dice, mire lo que dice esta versión. Dice, le dijo el diablo a la mujer, el 3 dice, lo que Dios nos dijo, dijo Eva, en medio del jardín hay un árbol que no debemos ni tocar. Dios nos dijo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, les dijo. Eso es mentira, no morirán. Hermano, ¿cuántas veces el diablo nos ha susurrado al oído? Usted puede hacer eso, no hay problema. Lo que le dijeron ayer en la iglesia, eso es mentira. Lo que dice la Biblia no hay que tomarlo al pie de la letra. No es cierto. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa? ¿Por qué? Porque le creímos más al mentiroso que al que dice la verdad. Y créame que la escritura dice claramente que Satanás es mentiroso y padre de mentira, y que cuando se refiere a sí mismo, se refiere o se conoce como el padre de la mentira. ¿Se le podrá creer algo al enemigo? Ese es el peor error que podemos cometer. Darle más valor a la palabra del mentiroso que al que dijo la verdad. ¿Qué dice el Señor? Bueno, obedezcan. Rindan su vida. Pero el enemigo nos dice, sí, ríndanla, pero poquito, ¿cierto? No, con la mitad que rindan es suficiente. Entonces, hermano, tremenda esta situación. Pero ahora vemos el ejemplo de Jesús, porque aquí está el ejemplo negativo, el que no se debe tomar. Porque la consecuencia no va a ser diferente, va a ser la misma consecuencia de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, ya leímos el pasaje y Jesús tiene la misma lucha, ¿no? La misma lucha. Él sabía que había sido enviado a la tierra a cumplir la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios era que muriera, que fuera a la cruz, que resucitara y que trajera salvación al mundo entero. Ese era el deseo de Dios. Pero para eso tenía primero que morir. Primero tenía que morir. Nadie puede resucitar si primero no muere. Para que pueda yo resucitar, primero tengo que haber muerto. Sin muerte no hay resurrección.
Hermano, aquí no sirven los desmayos, ¿no? Porque hay cristianos que nos desmayamos. Es un desmayo, 15 días, un mes, no nada que ver con el pecado. Y luego como que vuelve esa vida y volvemos a lo mismo. Aquí es muerte, hermano, de la muerte nadie vuelve, nadie vuelve. Entonces Jesús tenía que morir, ¿no es cierto? Y ya, bueno, él sabía que Judas lo iba a traicionar, él sabía que los soldados ya estaban por ahí rondando para llevarlo prisionero y de allá no iba a morir. Entonces dice, me voy al monte donde siempre iba a ir a orar, me voy para este monte. 3 de sus discípulos lo siguieron, ¿sí? Y dice, les digo, quédense aquí y ayúdenme a orar. Yo me retiro un poco más adelante. Y allí en ese momento, hermano, fue donde la angustia se apoderó de él. Y ya lo leímos, no fue tal angustia y tal lucha interior, hermano, que sus poros se reventaron. ¿Por qué estaba luchando? Estaba luchando para cumplir la voluntad de Dios. Seguramente el enemigo, como en la persona de Pedro, le dijo, no mueras, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora, hermano, el enemigo estaba tomando su propia mente, su propio corazón, sus propios deseos. No mueras, no mueras, no mueras, Señor, yo no quiero morir, decía Jesús, pero concluía diciendo, tengo que morir. Hermano, Jesús vence con lucha, con lágrimas, con dolor, el deseo de hacer su voluntad. Y yo me alegro tanto cuando Jesús dice el texto que cuando Jesús regresa ya por 4ª vez, ¿no?, a ver a sus discípulos, los encuentra dormidos y Él les dice, duerman ya. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Duerman ya, duerman, descansen. Y ya no estaba angustiado. ¿Usted lo ve angustiado? Mucho no estaba angustiado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que había ganado la batalla. Él había ganado la batalla, ¿sí? Entonces, hermano, el error más grande del ser humano es complacerse a sí mismo. El resultado será muerte y maldición. Esa es la realidad. Entonces, en el caso de Jesús, Jesús se niega, sufre, llora, se estremece, pero el resultado es totalmente contrario. ¿Cuál fue el resultado de la lucha y de la victoria de Jesús? Vida eterna para el mundo entero. Contrario a lo que Adán y Eva trajeron al mundo, trajeron muerte y maldición para toda la humanidad, y Jesús trae vida y salvación para todo el que quiera, si quiere, toda la humanidad. Pero ¿dónde, hermanos, se definió esto? ¿Dónde? En una batalla personal. En una batalla muy personal. Realmente la victoria de Cristo no se decidió en la cruz. ¿Ustedes qué creen? ¿La victoria de Cristo se decidió en la cruz? ¿O cuando se abrió el sepulcro? No. La victoria de Cristo, hermano, sobre Satanás, sobre su propio deseo, hermano, se libró en el monte Getsemaní. Ahí se definió la batalla. ¿Saben? Porque de ahí o él salía para vencer o él de ahí salía vencido. Cuando Jesús, hermano, logra vencer esta batalla, entonces él se levanta, él sale transformado. Y me gusta que le dice a los discípulos, duerman ya. ¿Qué les está diciendo? Ya no necesito de ustedes. Antes sí los necesitaba porque estaba definiendo, pero ya no los necesito, duérmanse, porque ya vencí, porque ya soy un vencedor. Y cuando él dice, levántense y vámonos, porque ya vienen por mí. Hermano, ¿qué está diciendo? Él no dijo, levántense ni corramos y escapémonos. No, levántense y vamos, porque yo voy a enfrentar la muerte. Voy a rendir mi vida. Y lo hizo con entereza y decisión. Hermano, nosotros tenemos que tener la misma determinación cuando el enemigo quiere seguirnos atrapando en nuestros propios deseos. Y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, la victoria de Cristo se dio fue ahí, después de un tiempo de lucha, de rodillas.
de clamor, de súplica. Él se levanta para ponerse en manos de los que lo llevaban a la muerte. Entonces, nuestras victorias, hermano, no se deciden en el momento de la prueba o en el momento de la tentación. Nuestras victorias se definen antes de la tentación. Ya debe estar la victoria ganada. Y eso se hace en el tiempo de la oración. Óigame bien esto, en el tiempo de la oración. En el momento de búsqueda, en el momento de intimidad con Dios. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo ataca tanto nuestra vida de oración? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que el enemigo, hermano, trata de reemplazar la oración con cualquier otra cosa? Porque él sabe que una persona, hermano, que no se fortalezca en la oración es presa fácil del enemigo. Y esta es, hermano, la enseñanza de nosotros. Mateo 6:6. Miremoslo un momento. Ahí Jesús enseña sobre la oración. Mateo capítulo 6, versículo 6. Encontramos un texto muy conocido, hermano, pero que la interpretación es interesante. ¿Qué dice? Dice: cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hablen allí en secreto con Dios su Padre. Pues Él da lo que se les pide, les dará lo que se les pide en secreto. Aquí la versión Reina Valera dice, la última parte, dice que lo que nosotros pidamos en secreto, Él lo recompensará en público. Él lo recompensará en público. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Lo que se verá en público es lo que se ha ganado en secreto. No es al revés. No es al revés. Voy a ganar la batalla y después voy al secreto. No, voy al secreto y luego se verá la victoria pública. Lo miramos en el ministerio de Jesús, ¿cierto? Después de haber estado en el monte, en el secreto, Él va y dice, Colosenses dice que al morir, Él avergüenza públicamente a todos los demonios, a Satanás y a sus demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa era la respuesta al tiempo de búsqueda y de oración. Esa era la respuesta. Él no fue a la cruz. Él no oró en la cruz. No oró en la cruz. Bueno, dijo unas palabras, ¿no es cierto? Pero en ningún momento en la cruz luchó contra sí mismo. Esa batalla ya estaba ganada. Por eso pudo enfrentar la muerte y todo lo que esto representaba. Entonces, mis amados, lo que se verá en público, las batallas que los demás y nosotros veremos en público, son las que ganemos en el secreto, en la intimidad con Dios. Porque Jesús fue a la cruz no para vencer. Jesús fue a la cruz como vencedor. Hermano, cuando usted vaya a morir a sus deseos, no sienta que va a perder algo. No sienta que va como perdedor. Cuando usted decida morir y ponerse en el altar de Dios, usted sienta, hermano, que va a la victoria, no al fracaso. No le dé pena deshacerse de lo que no le agrada a Dios, porque eso no lo va a beneficiar jamás lo beneficiará. Es interesante analizar la actitud de los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes de la actitud de los discípulos? Eran el parche, como decían por ahí, ¿no?, de Jesús. Los compañeros cercanos de Jesús. Pero Él los encontró, ¿qué? Durmiendo. Los encontró durmiendo. ¿Y sabe por qué se durmieron? Una versión dice porque estaban demasiado cansados. Esta dice estaban exhaustos. Demasiado cansados.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene cansados? ¿Qué es lo que nos mantiene cansados a nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar? Mire, hermano, Jesús hizo la misma travesía, Jesús caminó la misma distancia, Jesús estuvo en el mismo ajetreo del trabajo, pero Él no estaba cansado. Y ellos, dice, estaban tan cansados. Lo que nos mantiene cansados es el afán, es la ansiedad, es la preocupación. Pero más que todo es el afán por lo material. Déjenme decirle esto, es el afán por lo material. El cansancio nos lleva al sueño. Una persona cansada se duerme fácil. Y una persona dormida, el diablo se le arrastra fácil. Entonces, hermano, tenemos que cuidar ¿qué? Es el cansancio. Hay mucha gente, hermano, que lo reconoce. Y a mí me han dicho muchas personas, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? ¿Por qué no lo... Es que no he podido ir al templo porque tengo mucho trabajo. Yo no sé si usted lo ha dicho alguna vez, o lo ha sentido, o lo ha expresado. Hay gente que lo dice así. Hermano, pero cuando no hay tiempo para venir a la iglesia, seguramente tampoco hay tiempo para orar en la casa, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo, porque el trabajo nos está, ¿qué? Absorbiendo. Es que tengo mucho trabajo. ¡Qué bendición que tengo 3 trabajos! Dios me dio una bendición de tener harto trabajo. El trabajo es una bendición. Déjeme decirle, ¿hasta cuándo el trabajo es una bendición? ¿Hasta cuándo? Hasta que el trabajo nos aparta de la búsqueda de Dios. Hasta ese día el trabajo es una bendición, porque de ahí para allá el trabajo se puede convertir en una maldición. Se puede convertir en una maldición, hermano, y la necedad del ser humano convierte las bendiciones de Dios en maldiciones. Yo siempre recuerdo cuando hablo de esto lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Textualmente dice la escritura que cuando ellos iban a salir de Egipto, para que no salieran pobres como vivieron, dice que Dios tocó el corazón de los egipcios, más que todo de las mujeres, dice, ¿no? Y dice que ellas de una manera impulsiva, sin saber por qué, comenzaban las egipcias a quitarse los anillos, los aretes, los collares y a regalárselos a las egipcias. Así que ellas se fueron cargadas de oro. Inicialmente era una bendición, ¿sí o no? Nos regalaron oro, ¿verdad? Una bendición. Pero sabe que más adelante, cuando ellos se dejaron tentar por el enemigo, ¿saben qué hicieron con ese oro? ¿Cuántos saben qué hicieron con ese oro? Hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Una bendición que en la vida de una persona necia se puede convertir en una maldición, ¿sí? Y lo mismo puede ser con un trabajo, hasta con un deporte puede ser. Entonces, hermano, necesitamos entender esto. Puede ser una trampa. Hay trampas. Y cuando Jesús aconseja a los discípulos, les dice, oren y velen para que no entren en tentación. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la oración nos lleva a tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder ver dónde está la trampa. Vuelvo a lo de Pedro. ¿Qué tal que Jesús no hubiera tenido sus ojos espirituales abiertos? ¿Qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué le hubiera dicho Jesús a Pedro? Le hubiera dado un abrazo, Pedrito, gracias por amarme tanto, ¿no es cierto? Gracias porque no quieres que muera porque me amas y yo te voy a hacer caso. ¿Sí? Tú tienes razón. Hermano, la trampa de Pedro, lo que Pedro quiso hacer era una trampa disfrazada de amor, pero una trampa al fin y al cabo. Hermano, ¿y cuántas veces caemos en las trampas del enemigo sin darnos cuenta de que realmente son una trampa? Porque el enemigo no va a venir a poner la trampa diciendo yo soy Satanás y te voy a poner una trampa para que te vayas al infierno. No, la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz para que nosotros caigamos en esa trampa.
Hermanos, los quehaceres de la vida son los que ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Entonces, tenemos que tener claro, hermano, que a cada momento hay trampas en el camino. Hay trampas, hermano, ¿sí? Y necesitamos tener los ojos espirituales bien abiertos. ¿Cómo abrimos nuestros ojos espirituales? Estando en la presencia de Dios, consultando con Él, estando en el secreto con Dios, estando en la intimidad con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con la dedicación al trabajo usado en el tiempo para Dios, nunca podremos comprar nuestra salvación. Qué bueno, ¿verdad? Que usted trabajara de día y de noche, y de noche, y de noche, y al fin pudiera ir donde Dios y le dijera: Señor, tengo aquí 1,000 millones que amontoné, ¿me lo recibes por mi salvación? Qué bueno que eso fuera así, pero no va a ser posible. Eso lo dice Lucas. Mateo 16. Mateo capítulo 16, ya habíamos leído este pasaje, pero vamos a leer el versículo 23. Póngale cuidado a eso. Bueno, es el pasaje que hemos venido mencionando sobre Pedro. Jesús se volvió y le dijo, el versículo 23, a Pedro: estás hablando como Satanás. Cuando Pedro le dijo que no muriera, Jesús le responde y le dice: estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Dice el versículo 24: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. 25 dice: si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. De nada sirve que una persona gane este mundo. Este es el texto que quiero que pongamos cuidado. De nada sirve que una persona gane este mundo, que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada por salvar su vida. Conclusión aquí: el oro, la plata, las cosas que la gente amontona no le van a servir para pagar su salvación. No se puede pagar ni con todo el oro. Por eso dice acá: si alguien quiere salvarse, tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que morir a su propia vida. Lucas agrega un detalle aquí, ya estamos terminando. Para las personas que decidan luchar, es una buena noticia. Para los que decidan morir a pesar del dolor. Lucas 22:43. Esta es una gran noticia, a mí me emociona esto, de verdad. Y dice así, Lucas 22: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Estamos hablando del mismo momento en el que Jesús estaba luchando en el monte Getsemaní. Este es el pasaje paralelo. A ver, miremos el 42, dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Ahí dice el 40, el que sigue, el que leímos, donde aparece el ángel 23 y lo fortalece. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Cuál es la buena noticia? Usted no va a estar solo en este proceso, así que no le dé miedo. No nos dé miedo morir, porque no vamos a estar solos en este proceso. Hermano, a veces es miedo, ¿sí? Y si yo dejo de trabajar, entonces voy a perder esto y me va a faltar esto. Miedo. Hermano, ¿recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Lo recuerdan? Después que Él enfrentó al diablo en 3 ocasiones, cuando el enemigo no pudo vencerlo, finalmente dice que vinieron ángeles
¿Y qué dice? Y le servía. Hermano, Dios siempre tiene una alternativa. No nos va a dejar morir en el intento. Pero el ángel siempre va a estar ahí para servir ¿a quiénes? A los que luchan por hacer la voluntad de Dios. Y yo miro a Dios con sus ángeles dispuestos allí en el cielo, esperando que alguien decida hacer la voluntad de Dios, para poner un ángel allí, ¿para qué? Traiga lo que con sus fuerzas nunca podría ganar. Hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El Señor dijo: yo voy a enviar a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. No estamos solos, no le dé miedo tomar la decisión de morir a su vicio, a su problema, no importa cómo sea, no le dé miedo, póngase en el altar de Dios. Póngase en el altar de Dios, que el Señor va a estar ahí para fortalecerlo. No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil. El apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios, dice: vístanse, ¿no? Despójense de su vestidura vieja y vístanse la vestidura nueva. Hermano, pero si yo lo miro como el vestido, va a ser fácil, ¿cierto? Quitarme esta camisa y ponerme otra. Hermano, yo lo miro como si usted se fuera a arrancar su piel. Va a ser tan doloroso como arrancar su piel. Pero si no arrancamos esto, Dios no nos podrá poner lo nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La conclusión entonces sería hacer énfasis en el consejo de Jesús. ¿Cuál es el consejo de Jesús a los discípulos? Orar y velar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la clave. Ese es el consejo. Bueno, Jesús vence solo humanamente, ¿no? Es más, hermano, yo creo que ni siquiera deberíamos confiarnos de nadie. Ore por mí, hermanito, ore, ayúdeme, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hermano, quién sabe si esa persona ore o se duerma y ni se acuerde de su necesidad. Hermano, nuestra confianza tiene que ser ¿en quién? En Dios y el Espíritu Santo que está a nuestro lado. Y él allí, hermano, solito libró su batalla. Y cuando se da cuenta, hermano, ellos habían sido vencidos por el sueño porque estaban demasiado cansados. Y el consejo es: ustedes que están ahí, vencidos, derrotados, oren y velen, porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Sí? Hermano, para lo único que no debe haber disculpa es para las cosas de Dios. No debe haber disculpa. Cualquier cosa usted puede dejarla de lado y no pasa nada. Pero usted deja de lado, hermano, la búsqueda de Dios, entonces su vida comenzará a derrumbarse como un castillo de naipes. Se derrumbará, porque no hay otra manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Orar, mantenerse despiertos para que no sean engañados, porque el engaño está a la orden del día. Esta semana estuve yo mirando una información que es verídica. Yo no sé cuántos conocen acerca de algo que se está organizando en el mundo, que se llama el Nuevo Orden Mundial. ¿Lo han oído? Impresionante. Yo no le había puesto cuidado a eso. Pero el Nuevo Orden Mundial, ¿no? Eso es una organización de los hombres más ricos del mundo. Se organizaron los hombres más ricos del mundo. Y el plan de este nuevo orden mundial es crear un nuevo mundo, ¿no? Van a crear un nuevo mundo. Y de pronto uno no entiende las cosas, ¿no? Pero se dice que las personas mayores, los adultos mayores, estamos en riesgo de ser exterminados de la tierra. Y van a hacer lo que sea para quitar del mundo a los adultos mayores. Y uno de estos personajes dijo una cosa sorprendente: los ancianos no deberían existir porque no le están aportando nada a la humanidad. Así dijo este señor, ¿no? Los ancianos no deberían existir porque no le están aportando nada a la humanidad. Y de pronto hasta pueden tener razón en el sentido que físico, material, porque ellos no ven lo espiritual. Ahora, buscan reducir la población y lo van a hacer eliminando a los mayores y propagando el aborto. ¿Ustedes por qué creen que el aborto está tomando tanta fuerza?
Porque entre menos niños nazcan y entre más adultos mayores desaparezcan, van a lograr reducir la población. ¿Para qué la reducen? Para poder dominarla. Para poder dominarla. Hermano, yo no sé si esa gente sepa, pero yo sé por la palabra que ellos no van a dominar nada, que el que va a dominar es el anticristo. Ellos están preparando. Están preparando el trono al anticristo. No sé si lo sepan o no lo sepan. Hermano, ¿qué le dice eso a usted? Que el tiempo de nuestra estadía aquí es muy corto. Es muy corto. Hermano, ¿para qué seguir preocupándonos por lo material tanto, hermano? Si usted tiene ya lo que necesita para estar estos 3 días aquí, conténtese con eso, por favor. Dice la Biblia, hermano, que la avaricia es idolatría y que por ella muchas personas van a ser destruidas. Llegó el momento, hermano, de poner la mirada en Dios, porque no tenemos más alternativa, ¿sí? Yo no sé cuántos en estos días han sentido que la vida se les está apretando. ¿Lo han sentido ustedes algunos? Bueno, si no quieren decirme, no me digan, pero yo sí lo he sentido. Yo siento, hermano, que la vida se está apretando, que el camino se está angostando de tal manera, hermano, que todo esto nos está obligando a buscar la presencia de Dios. Yo no sé, tal vez su economía, tal vez un problema de salud, tal vez un problema de familia, hermano, pero Dios está buscando formas de que nosotros nos abalancemos a las manos de Dios. Uno no debe olvidar que finalmente yo estoy de acuerdo con eso, pero Dios tiene muy claro que Él va a venir por nosotros. La palabra del Señor es muy clara que Él va a venir por nosotros. Hermano, a mí no me interesa si estos son o no son, hermano. Yo siento que estamos, o sea, no tengo un texto para decirles, pero yo en mi corazón siento que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé si usted lo siente así o no, hermano, pero yo no me voy a arriesgar. Si usted quiere, hermano, relajarse, relájese. Si usted quiere conformarse diciendo que el Señor se demora 200 años y que usted va a poder, relájese, eso es su problema. Pero yo no me voy a arriesgar, hermano, porque según lo que yo conozco de las Escrituras, hermano, ya casi no hay nada que detenga la venida del Señor. ¿Para dónde cree que vamos a continuar nosotros con todo lo que está pasando? A veces queremos consolarnos, hermano, diciendo, no, el Señor viene. Hermano, sabe que en vez de consolarse diciendo que el Señor se retrasa, hermano, más bien pongámonos a cuentas con Dios. Venga hoy, venga mañana, porque no lo sabemos. Entonces, necesitamos, hermano, dar este paso al altar de Dios para morir a todo lo que tenemos que... Usted sabe lo que tiene que morir, ¿cierto? Usted sabe, yo sé. Hermano, y cada uno tiene que hacer una lista concienzuda y comenzar a sacrificar lo que a Dios no le agrada. Entonces dejamos hasta aquí, mis amados. Yo creo que necesitamos nosotros, bueno, dice, es que no hay que meterle temor a la gente. Hermano, a veces la gente, si no se la asusta, no camina. ¿O qué dicen ustedes? Pues es necesario un susto. Hermano, porque si alguien no viene y nos mueve la silla, de pronto necesitamos ahí, seguimos relajaditos. Y cuando el Señor Jesucristo habla de su segunda venida, del castigo, hermano, es para estimularnos ¿a qué? A levantarnos. No vamos a dejar de trabajar, no. No va a dejar de cumplir con sus obligaciones de padre, de madre, de esposa, no. Hermano, lo que vamos a hacer es darle prioridad a lo que Dios dice. Entonces, dejamos hasta aquí esta mañana. Usted tiene que empezar, hermano, a construir un altar secreto en su casa. Construya un altar secreto en su casa. Amén. Hay casas donde no se puede, ¿no? Hermano, si no tiene donde en su casa, el monte, como hacía Jesús, ¿no? No sé si no se puede, hasta en el baño puede ser. Pero comience a construir un altar secreto delante de Dios, porque es ahí, hermano, donde usted va a ganar las batallas. De lo contrario, vamos a ser vencidos y no habrá nada que hacer. Hermanos, nuestra vida va a cambiar. Si es la esposa, hermano, el esposo lo va a ver. Si es el esposo, la esposa lo va a ver.
Si son los padres, los hijos lo van a ver, todos lo vamos a ver, la iglesia, el hermano, el vecino. Va a ver que somos victoriosos y somos más que vencedores. Oremos un momento y ponga su vida en las manos del Señor. Dios soberano, no sabemos, Señor, el día ni la hora. Pero tu palabra dice, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza, porque el día de la redención está cercano. Gracias, Señor. No queremos, bendito Dios, que el enemigo nos engañe, Señor. Queremos tener la sabiduría tuya, Espíritu Santo, para poder entender en qué momento vivimos, Señor, para saber cómo poder conducirnos, Dios. Padre, entregamos, Señor, nuestras vidas de nuevo, entregamos nuestras vidas, las ponemos en el altar del sacrificio, porque queremos cumplir tu voluntad. Ya hemos vivido para nosotros demasiado tiempo, Señor. Este es el tiempo, Señor, de empezar a complacer tu voluntad y tu deseo. Aquí estamos para lo que tú digas, para donde tú nos quieras llevar. No importa lo que tengamos que dejar de lado, no importa si representa una pérdida material, estamos ganando lo más grande, que es lo celestial. Gracias por hablarnos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estarás al lado de cada uno que tome la decisión de morir y no lo vas a dejar avergonzado, Señor. No lo vas a dejar avergonzado. Fuimos llamados, Señor, no para el fracaso, sino para la victoria. No para perder nuestras batallas, sino para ganarlas. Y todo está hecho para que se dé. Gracias, bendigo a mis hermanos. Y como todos los días, Señor, oro y hago cobertura sobre la vida de tu iglesia, Dios. Padre, que empecemos a crecer, a madurar. Que empecemos, Dios, a darte a ti el primer lugar, Señor, y seremos una iglesia gloriosa. Seremos la iglesia por la que tú vengas, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.